se les olvide estar orando por él en sus casas, ¿verdad? Y bueno, hermanos, hemos estado viendo algunos salmos. Y el día de hoy vamos a ver, o vimos en la escuela dominical el Salmo 73, perdón. Y es el salmo que yo voy a tomar también para meditar en él, para que pues el Señor nos guíe, nos enseñe, nos traiga una enseñanza. Vamos a orar así en sus lugares, hermanos. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu bendito amor. Gracias porque podemos estar reunidos en una forma unánime, Señor, para alabarte, para bendecirte y sobre todo, Padre, para ser enseñados a través de tu palabra. Y bendito Padre, vamos a ver este salmo, Señor, el Salmo 73. Pues nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos ilumines, Señor, nos dé sabiduría para entender lo que tú quisiste, Señor, enseñar a tu pueblo y ahora a nosotros, Señor, a través de este salmo que tú inspiraste, Señor, que tú inspiraste a aquellos escritores, Señor. Y ahora ilumínanos, Señor, para entenderlo. Y Padre, también lo que vamos a decir, Señor, que no estorbe tu revelación, no estorbe, Señor, aquello que tú has transmitido a través de los siglos, bendito Padre, sino que, Señor, lo que podamos hablar, comentar, Señor, refuerce, Padre, la revelación que tú has entregado a nosotros como pueblo, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo, quedamos en tus benditas manos, Señor. Amén. Súbele un poquito más, por favor. Cuando vamos a alguna ciudad nueva para nosotros, cuando nos dicen, pues aquí está la calle Constitución, la calle, no sé, Leones, la calle Miguel Hidalgo, para nosotros como que no tiene mucho sentido cuando no conocemos la ciudad. Y si tenemos la fortuna de llegar a esa ciudad por avión o podemos elevarnos en helicóptero, ¿verdad? Y vemos todo el cuadro de la ciudad, como que entendemos su estructura, ¿verdad? Y ya cuando nos dicen, mira, esta es la calle, si tenemos algún mapa también grande, podemos ir entendiendo, ¿verdad? Entendiendo, tiene sentido ya lo que nos dicen en cuanto a las calles, en cuanto a la orientación, ¿verdad? Y vemos que este salmo también tiene dos perspectivas, ¿no? Una, está viendo el salmista de frente a lo que está sucediendo. Y hay otra perspectiva que es de lo alto, ¿verdad? La perspectiva que vemos aquí de frente, o que el salmista está viendo de frente, no entiende las cosas, no entiende lo que está pasando. Pero cuando el salmista ve esta perspectiva desde arriba, de una perspectiva divina, empieza a entender el Asaf, empieza a entender este salmo, ¿verdad? Y vamos a ver estos dos aspectos que está viendo el salmista. La primera perspectiva, la perspectiva limitada le puse yo, porque nos limita lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Lo que podemos estar observando aquí a nuestro alrededor. Dice el salmista, para entender lo que el salmista ve en esa perspectiva, dicen verdad. Cuán bueno es Dios con Israel, con su pueblo, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que me resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Es donde él se empieza a resbalar, ¿verdad? Está viendo la perspectiva de que estos malvados están prosperando, están haciéndose ricos, les está yendo muy bien. Y él ve, dice, pues, ¿por qué a mí no, verdad? Y es una perspectiva bastante corta, bastante
lineal, bastante pues horizontal, ¿verdad? Aquí enfrentamos o encontramos al salmista, al igual que muchos de nosotros hoy en día, él intentaba vivir los mandamientos del Señor, siguiendo el lineamiento del Señor, obedeciendo su ley y tratando pues de vivir en forma honesta, ¿verdad? Algunos proverbios yo creo que tenía en mente este salmista. Proverbios 14:11 dice: la casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Otro proverbio 10:22 dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Proverbios 13:21 dice: al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien. Vemos una perspectiva aquí, ¿verdad? Yo creo que el salmista veía estos proverbios, esa cultura que existía, y él pensaba, bueno, pues él veía su propia prosperidad, él veía su propio avance en lo social o en lo económico o en cuanto a enfermedad. Él veía sus propias bendiciones. Y también pensaba, bueno, si yo hago cosas malas, aquí cuando se está deslizando, cuando se está casi resbalando, ¿verdad? El salmista estaba viendo, si hago cosas malas, pues me va mal. Así como aquel malvado está haciendo cosas malas, lógicamente le debe ir mal. Pero ¿por qué le está yendo bien? Era la perspectiva del salmista al estarse deslizando, al estar viendo una perspectiva muy humanista en cuanto a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, pues lo que no entiende el salmista es por qué le está yendo bien a este malvado, si él, siendo hijo de Dios, está poniendo lo suyo para que le vaya bien, ¿verdad? Y posiblemente algunos de nosotros o muchos de nosotros hemos estado oyendo ese tipo de mensajes, ¿verdad? De cómo nos debe ir mejor, cómo depositando en cierta cuenta de cheques nos va mejor, ¿verdad? Cómo haciendo pactos, haciendo, no sé qué tantas cosas nos dicen a través de la televisión, a través del radio, ¿verdad? Haciendo pactos por enfermedad o por sanidad. Yo pacto con Dios, le deposito 5,000 pesos a estos hermanos y yo pacto para sanar, ¿verdad? Recordemos que un pacto invalida a otro, ¿verdad? Si tenemos un pacto con Dios o Dios con nosotros, el pactante fue Dios, los beneficiarios somos nosotros, donde Él se ofrece como nuestro Dios y cumple como nuestro Dios, como veíamos ahí en la lectura, ¿verdad? Que Él nos amó primero, Él nos hizo sus hijos, ¿verdad? Pero estamos envueltos en esa perspectiva tan limitada, ¿verdad? O quizá vemos en el trabajo que alguien avanza rápidamente, sin necesidad de ir paso a paso, sino que se brinca ciertos escalones, se brinca ciertas normas, ¿verdad? Y avanza rápido en el trabajo. O quizá podamos voltear hacia la política. Y qué desilusión, ¿verdad? Vemos cómo amasan grandes sumas de dinero, ¿verdad? Y los vemos cómo. Tienen unos sueldos, pues que son buenos sueldos, pero que no les permite ese sueldo darse el lujo que se dan, ¿verdad? Con las mansiones que hacen, terrenos que compran, etcétera, ¿verdad? Y nos quedamos en pues ¿cómo? ¿Por qué a ellos sí les va bien? Y a mí como hijo de Dios, pues me va mal, al menos en la cultura que vivimos, ¿verdad?
Quizás hasta nos identificamos perfectamente con Asaf, ¿verdad? ¿Por qué permites, Dios, esta injusticia? ¿Por qué permites, Señor, esos avances económicos de todas estas gentes, ¿verdad? Y les va muy bien. Casi nos deslizamos, ¿verdad? Casi nos deslizamos junto con el salmista. Y si bien tenemos una moneda con dos caras, en un sentido, pues sí, debemos luchar por la justicia, ¿verdad? Debemos luchar por la honestidad, debemos sentir coraje cuando alguien es injusto con otro, ¿verdad? Y por otro lado estaba el salmista enfocado no en Dios, sino en sus propias acciones. Yo me porto bien. Yo estoy de acuerdo a los mandamientos de Dios. Yo estoy de acuerdo a los lineamientos. Entonces Dios tiene que, ¿verdad? Tiene que bendecirme, tiene que honrar mi fidelidad a Él. Y podemos preguntar también, ¿verdad? Como totalmente consumidos por el terror. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Está cambiando la perspectiva de cómo ve el salmista la situación, ¿verdad? Estaba viendo de una forma corta, así de horizontal, la situación. Y estaba viendo lo que pasaba hoy, ¿verdad? Y aquí el salmista está viendo ya una perspectiva, pues ya de arriba, pero una perspectiva cercana de lo que está pasando, pero una perspectiva hacia el final, de lo que va a pasar con estas gentes, ¿verdad? El salmista cambia de perspectiva y en lugar de ver su propia prosperidad, vio ahora sí, ¿verdad? El fin de todo esto, ¿verdad? Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí cuál será el destino de los malvados. Y en verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. Qué cambio de perspectiva, ¿verdad? Cuando recordamos el destino de la gente que no cree en Dios, aunque puedan ser muy prósperos, decía el comentarista que leí, dice, recuerden que los que no creen en Dios, este mundo es lo más cercano al cielo que ellos van a experimentar. Están disfrutando en el momento, ¿verdad? Para esa gente sin Cristo, lo que están viviendo ahorita es lo más cercano al cielo. Pero para un cristiano, lo que estamos viviendo ahorita en este mundo es lo más cercano al infierno, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una esperanza superior. No sé si se entendió ¿verdad? Para un no cristiano, este mundo es el paraíso, ¿verdad? Es lo más cercano al paraíso. Pero para nosotros como cristianos, este mundo es lo más cercano al infierno, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y el morir para este terreno, para esta perspectiva de vida, ¿verdad? Porque para mí el ir con Jesús a la eternidad es vivir para siempre en su gloria, en su gracia,
gozando de Él ahora sí, para siempre, ¿verdad? En una perfección total, donde no hay más llanto, dice el apóstol Juan, no hay más llanto que ni más tristeza, ni más dolor. Qué hermosa perspectiva, ¿verdad? Por eso cuando van nuestros seres queridos para allá, pues hay dolor, hay tristeza en este momento, pero la esperanza es que ellos ya van a la eternidad donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Se imaginan? ¿Cuándo nos levantamos sin tristeza y sin dolor aquí en este mundo? Quizá cuando estamos mejor siempre nos preocupa algo, ¿verdad? Siempre hay una angustia por algo y viene a cerrarnos esa alegría con la que nos levantamos. Nos acordamos de un pequeño detalle. Pasado mañana tengo que pagar no sé qué recibo. Y nos empieza a angustiar un poco, empieza el corazón a palpitar, ¿verdad? Mi casa está sola ahorita, ¿verdad? Mis papás, mi mamá, mi hermano, mi amigo. Y no hay un gozo completo, ¿verdad? Pero ahí dice que no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Qué hermosa perspectiva del salmista, ¿verdad? Cuando nos dice, cuando entré al santuario de Dios, me di cuenta de la perspectiva verdadera. Ellos van al infierno, van a la muerte. Ellos van, dice, comprendí cuál será el destino de estos malvados. Y esta perspectiva es la que nosotros necesitamos en nuestros tiempos difíciles, ¿verdad? Una perspectiva de cuál es el final nuestro y cuál es el final de estos compañeros de trabajo, de estos gobernantes, de todos estos personajes donde tenemos cierta envidia y cierto coraje, ¿verdad? Dice Romanos 8:18, creo que todo el mundo nos lo sabemos este pasaje, ¿verdad? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Una de las razones por las que los líderes religiosos de hace 2000 años odiaron a Jesús es porque Él usaba una perspectiva para definir el éxito según Dios, ¿verdad? Y no según la naturaleza humana. Y Jesús vino a darnos una esperanza, a darnos una perspectiva de vida mucho mejor. Él vino a sufrir, Él vino a vivir una vida muy dura, Él vino a vivir nuestra vida, precisamente, llena de tentaciones, llena de pecado nuestra vida, la de Él no. Dice el libro de Hebreos que vino a aparecerse en todos nosotros, pero sin pecado. Y Jesús es el único que tiene el derecho de decir, ¿por qué, Señor, estoy sufriendo cuando mis enemigos florecen? Él es el único, porque es el único santo, perfecto, y es el único que pudo haber dicho cuando estuvo aquí en la tierra, ¿por qué, Señor, yo sufro y los malvados están gozando? Pero no lo hizo. No lo hizo porque vino Él precisamente a sufrir por nosotros que éramos los malvados, ¿verdad? Ya no aquellos que los crucificaron, solemos juzgarlos duramente, pero recordemos que ellos fueron nomás los ejecutores del tiempo, ¿verdad?
los ejecutores en el tiempo, porque los que lo matamos fuimos nosotros como pecadores. Por nosotros vino a morir, por nosotros vino a dar su vida, para que precisamente con su muerte nosotros tuviéramos vida eterna, y vida eterna en Él, ¿verdad? Para que pudiéramos tener esta perspectiva de ir a la eternidad con Él, donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, para poder entender, hermanos, nuestra perspectiva, tenemos que ver la perspectiva de arriba, ¿verdad? Dice en los evangelios, hay una parábola que el Señor dijo de un hombre que encontró un tesoro, una perla de gran precio en un terreno, ¿verdad? Una perla que lo valía todo. Si él fue a vender ese terreno y compró el terreno donde estaba esa perla, para tener esa perla de gran precio, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, dejar todo lo que tenemos, por ganar, ¿verdad? Por ganar a Cristo, como dice el apóstol Pablo. Yo lo he dejado todo como basura, para ganar a Cristo para mí, ¿verdad? Y claro, no es que nosotros nos ganemos a Cristo, ¿verdad? Sino que es necesario dejar todo lo que somos nosotros para tener la perspectiva de Cristo. Y no dejar y abandonar todo, o sea, eso es ilógico, ¿verdad? Dejar todos nuestros trabajos, dejar todo. Sino que cada vez que trabajemos no por prosperar, no por buscar mi propia prosperidad, sino trabajar para la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos trabajando para Él, estamos trabajando para su gloria, ¿verdad? Porque somos hijos de Él y Él nos está permitiendo sobrevivir, alimentarnos. Él nos alimenta a través de nuestros trabajos y nos prospera según su voluntad. Pero nuestra perspectiva debe ser que todo lo que tengamos es para la honra y gloria de Él, y es para Él, ¿verdad? Y nuestro trabajo, nuestro estudio, donde estemos, debemos hacerlo para la gloria de Él. Y Él irá prosperando según le plazca, ¿verdad? Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hermosa perspectiva nos da el Señor? Una perspectiva que el Salmo nos permite ver. Son dos perspectivas, ¿verdad? Resumiendo un poquito. La perspectiva de ver linealmente lo que está pasando. El ahorita, el hoy, ¿verdad? No podemos ver el mañana porque no se nos está dado ver el mañana. Y esta perspectiva nos permite ser egoístas, nos hace ser egoístas cuando vemos una perspectiva horizontal y en hoy de lo que está pasando ahorita. Yo estoy sufriendo, yo soy hijo de Dios, porque aquel que no es hijo de Dios prospera. Nos resbalamos, ¿verdad? Nos deslizamos, como dice el salmista, ¿verdad? Al estar pensando esto. Y a veces también pensamos que por mi buena acción Dios me favorece. Pero pensamos también, no sé, y es esta misma filosofía que tenemos de que hacer el bien Dios nos prospera. De que si algo malo me pasa, ¿qué hice mal yo? Una especie de castigo también momentáneo, ¿verdad? Se me perdieron 1,000 pesos, híjole, ¿qué hice mal? ¿Por qué se me perdieron? O sea, pensamos en nosotros, egoístamente, ¿verdad? En mi forma de ver las cosas. Bien, prospero; mal, es que Dios me castigó.
y no vemos la gloria de Dios, no estamos viendo la perspectiva de Dios. Tenemos una perspectiva muy corta, muy lineal, muy de hoy, porque no se nos permite ver más adelante, ¿verdad? Pero cuando vemos la perspectiva de Dios, cuando vemos la perspectiva que Dios nos muestra en este salmo, hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. Y lógicamente vemos el destino nuestro como una contraparte, ¿verdad? Si el destino de ellos es el infierno, ¿verdad? El destino nuestro es estar con el Señor en la eternidad. Y hermanos, pues el Señor es bueno con nosotros, nos sigue mostrando su palabra, ¿verdad? Y aquí el Señor nos muestra, ¿verdad? Que el único que pudo haber dicho por qué los malvados prosperan y yo no, es Jesús, ¿verdad? Y es Jesús el que vino a darnos esta nueva vida a nosotros, el que vino a darnos esta perspectiva. Comentaba hace rato, recordemos, ¿verdad?, que estas figuras, ¿verdad?, del templo, del santuario de Dios, nos remontan a una figura de Cristo, ¿verdad? Cuando dice el salmista, mi Salvador es mi roca fuerte, mi roca eterna, dice el salmista, también está prefigurando a Cristo, ¿verdad? Dice, cuando vi el camino de la salvación, también está viendo a Cristo, aunque no esté directo en el Salmo, ellos se les estaba dado el entender el futuro, ¿verdad? El entender la perspectiva de Cristo, ¿verdad? Vemos en Hebreos que el escritor dice de Moisés, prefirió Moisés sufrir los vituperios de Cristo. Digo, bueno, ¿dónde Moisés vio a Cristo, verdad? Y se prefirió sufrir los vituperios de Cristo en lugar de vivir la prosperidad temporal de Egipto, ¿verdad? Y dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, desde el 11 y el 12, ¿verdad? Y ve toda una serie de personajes, nos dice ahí Hebreos, ¿verdad? Dice, y ellos lo vieron de lejos, ¿verdad? Dice, no recibieron lo prometido en ese momento, pero vieron de lejos. Y dice, y lo saludaron, ¿verdad? Saludaron a Cristo, ¿verdad? Saludaron a la promesa. Dice, no fue cumplimiento en su tiempo, pero lo vieron de lejos. Y así nosotros lo vemos de lejos igual, ¿verdad? No lo estamos viendo en este momento. Sabemos que nos ha dado la salvación, pero lo vemos de lejos, lo vemos hacia atrás, ¿verdad? Estos personajes del Antiguo Testamento lo veían hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿qué es lo que dice Hebreos? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Es la perspectiva, hermanos, que nos da el Señor de ver nuestro entorno, de ver nuestra propia vida, que estaban preparados el diablo y sus ángeles para ser destruidos, ¿verdad? Y así como dice, estamos también nosotros preparados para el gozo eterno con el Señor, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es una enseñanza que nos deja este salmo, de ver la perspectiva del Señor, de siempre estar atentos a la perspectiva que el Señor nos da de la vida, que el Señor nos da de todo donde estamos nosotros, pues, en nuestro caminar diario, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, hermanos.